puedo solo decir en un minutito que estoy súper agradecida de esta casa, siempre de puertas abiertas, de par en par, como el corazón de Olga, como el corazón de María. Y gracias a todos ustedes por tomarse este tiempo, esta atención. Y lo único que quiero decir es que un libro no se hace a solas, se hace en compañía. En mi escritura es tributaria de muchos autores, principalmente de María, a quien admiro sinceramente. Y, y no solo de la escritura, sino del cariño que se recibe cuando uno viene en una ciudad extraña, que a veces puede parecer hasta un poquito inhóspita. Se tejen unas redes de cariño, no se teje en soledad. Este libro es nuestro, no lo hice sola, lo hice viviendo en estas calles, trajinando en estas calles, recibiendo cariño, apertura, viviendo aquí. Entonces, este libro es de todos, no es solo mío. Yo creo que uno escribe a solas, pero se recoge lo que está en el entorno. Así que gracias, gracias a todos, a todos, a todos. Bueno, Bernardita, yo también estoy muy feliz. Bella. Sí, de verdad, no tuve el menor momento de duda cuando me preguntaste si quería presentar el libro, y no lo había leído el libro, así que la alegría fue doble, porque cuando leí el libro, la intuición no me falló. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a leer un brevísimo texto que escribí, después Bernardita y Dani, no sé qué prepararon, pero algo prepararon que será una sorpresa. Obviamente va a leer poemas. Y después podemos conversar un ratito, no mucho, porque sobre la poesía no hay mucho que decir. Podríamos pedirle que lea de nuevo los poemas, eso sí, pero no mucho sobre los poemas. Entonces, algo diremos y luego cerraremos con 2 o 3 poemas más. ¿Te parece bien? ¿Me parece? Sí, Bueno. gracias, María. La poesía, escribió la poeta argentina Susana Tenon, se prueba con la poesía. Hay que dejarse arrasar por sus dardos, sus espejismos, esos pequeños artefactos dispuestos una y otra vez a combatirse a sí mismos. Y después ir hasta el final, empeñarse en ese borde filoso del lenguaje, saturado de ritmos irresueltos, y quedarse ahí a ver qué cosas despiertan en la página. Bernardita Maldonado es una poeta sigilosa, como si estuviera unida a aquello que perdió. Su voz habla para ser la voz de la cosa ausente. En las palabras pareciera afirmar, canta siempre el orden de la muerte, es decir, de lo ya cantado. Más vale desertar de lo expresable, que nos exilia de nosotros mismos, y después quedarse a la intemperie, en esos paisajes sedientos donde está la casa sin tejado de la poesía, su centro inubicable y apurado por conquistar la precariedad. ¿Qué dicen estos poemas? ¿De qué herida buscan la cicatriz para hacerla más roja, más estable? Hay en este libro, pareciera, una geografía centrífuga que gira para abismarse en lo que no se ve. ¿Acaso en la confianza de que solo un mapa deformado puede ceder el esqueleto de ciertas obsesiones? Conducir a eso que los poemas no pueden explicar, pero sí, seguramente, comprender.
Como cajitas musicales o patrias sonoras, los poemas de papel de arroz son a la vez elegía, ofrenda y plegaria. Nidos votivos, nichos geológicos, sembrados de minas olvidadas. La pregunta única y plural que formulan está ilesa, como dices tú. ¿Qué grieta, sismo o lámina finísima podría deslindar la muerte de la vida? ¿Qué ritmo podría componer con un terremoto, una placenta deshecha y una infancia rota, una pavana para un infante no nacido? Dice Bernardita: hermanito, te has ido a la muerte sin haber entrado en la vida. Agitaremos como niños hambrientos el árbol de los frutos del lenguaje. Improvisado cuenco para recoger las trizaduras del silencio. O también yo te vi arder. En la mesa del silencio hago un sitio para ti. Te llamaré poema, imagen, alegoría, espectro, nadie. Tú, latitud infinita, cuerpo, sin cuerpo, en el aposento de lo que no se nombra. Y todo eso sin que en ningún momento falte la ternura, esa retórica arcaica del amor con su idiolecto inconfundible. Potrito ciego, bichauchito, bichauchito solar, cervatillo, piragüita, relicario, costurero. Hago promontorios de palabras para ti. Quizá por eso en el arco obsesivo que dibujan estos poemas se reiteran los signos que aluden a la caducidad trágica y tierna del lenguaje, entendido como esa distancia mínima que existe entre nosotros y nosotros mismos, o entre nosotros y lo otro, para decir la huella de cada soledad, extrañamiento o desarraigo. No podía ser de otra manera. Buscar el hospicio del poema es tarea ardua. Se requiere descender a ese trasmundo que conocieron los héroes griegos, donde ni las palabras ni su sintaxis pueden abrazar, pero sí, tal vez, ayudar a mejorar nuestra ignorancia. Guardamos una llave, dice la autora, sin haber podido abrir ni siquiera la palabra puerta. He aquí, en la línea de Aníbal Núñez, una poética, una aguda conciencia de la falta de equivalencia entre palabra y mundo. Después se cierran la noche y la tinta. Hemos sido vencidos por lo escrito, dice la autora. Pero queda la manzana sobre la mesa del hambre, la plegaria en la plenitud del descampado de los verbos. Aproximaciones a lo sumo, palabras embebidas de silencio, emoción y confabulaciones fonéticas, nunca significados convencionales. ¿Qué otra cosa podría pedirse sino este fracaso luminoso? ¿Qué más que esta pregunta sostenida, erguida en el misterio? Por una vez, la pérdida, vuelta inmanencia, se funde con el todo, se vuelve paisaje, memoria, ceguera y sueño. Felicitaciones por un libro tan hermoso. María, gracias. María, bella.
Anamnesis. ¿Cuánto pesa un niño a punto de nacer? ¿Puedes sentir el terremoto del 31 de julio de 1970? ¿Has visto llorar a lágrima viva a un caballo? ¿Qué se escucha después del temblor? ¿Qué falla geológica nos asusta tanto? Un niño a punto de nacer es chiquitito. Pesa lo mismo que la luz pasando de largo sobre un cuerpo embosado. Es un ángel amnésico, resquebrajando un desierto de aire. No puede sentir sismo alguno. En un poema de Gonzalo Rojas vi llorar a una piedra. Nunca he visto llorar a una bestia. Después del temblor, solo se oye el silencio. Nos asusta el encajamiento de imágenes, cual placas tectónicas después del colapso. Nos asusta la tierna sutura del tiempo cuando junta las fontanelas de un recién nacido. Mamá guardó los certificados donde no tenías nombre. Durante semanas te llamamos Angelito. Cualquier mínimo aire en tu costado me dirigía hacia ti. Entre cúmulos de algodón con camisón bordado, yo era dueña de instantáneos escondrijos. Desde la altura te mostré los niños de la escuela disputándose un columpio oxidado. Tocó tu sueño amniótico y angélico. Desde este lado de la vida, desde su ahogo y asfixio, restituyó la placenta, deshecha infancia. Restituimos, sustituimos, mientras los rapaces mondan las vísceras del mundo. Cajita 1. Antiguo botiquín de cartón duro. La cruz roja de su tapa tiene tapa perforada, de cánulas y jeringuillas. El agujero más grande lo hice yo. Con todo desacato, escribí con un punzón la palabra viento en el viento. Primera imagen de esa cajita. San Martín de Porres en un cuadro sobre la cocina. Era negro por el humo. Segunda imagen. San Martín ofreciéndome la escoba. Tercera imagen. La imagen poética no puede nacer de una comparación, sino de la reconciliación de dos realidades más o menos distantes, dijo Reverdí. Entonces, ¿quiénes se reconcilian cuando la guagua insolente contesta al santo? Ese oficio no me gusta. Cuarta imagen, mirlo recortado. Hay en su pico una cereza herida. Hay gotas coloradas. ¿Sangre de la cereza o del mirlo? ¿Quién hiere a quién?
el olvido, mudo animal, se cerró sobre ti, sobre mí, nos tomó a todos. La vida se nos escapó en aquel río donde los albañiles amontonaban sus piedras y lavaban las mujeres. La vida escapó por una grieta en la cabeza, una mala caída, una perfecta caída en el vacío, el corte en las venas del suicida. Moríamos por varicela, tosferina, por no tener vacas ni vacunas. Conmigo seguía mi cuerpo, tierra para un solo árbol, única armadura contra la muerte. Tú, latitud infinita, cuerpo sin cuerpo, en el aposento de lo que no se nombra. Nada impidió tu olvido. Retrocedo para alcanzarte. ¿Quiénes cantan cuando la voz se apaga? Cierro los ojos, atisbo, recorro con el tacto una fisura. Toco mi cuerpo, el instante de aire que lo sostiene, vida de aire sobre el cordel cansado de los días. Antes que tú, se abrieron paso entre las frondas una canoa cargada de sal y distancia sobre el río Napo. La pequeña Eda, siempre desatinada y con los pies en llaga. La noticia del que caminó sobre las aguas. Las tribus arribando a un solar que creyeron descubrir. Los doqueros practicando una lobotomía a la cabeza de Jacobo Figman. Walter Benjamin emprendiendo el más azaroso trayecto para llegar a casa. Marosa Di Giorgio cuidando un jardín entre dos sueños. Pájaros andinos anuncian la mañana. Abrirse paso entre escombros de animales prehistóricos es difícil. Al descuidarnos, los muertos pían sobre heliótropos. Y un día de estos, puedo tener tu deslumbrante cuerpo en mi regazo. Para alcanzarte se precisa romper la cuerda del funámbulo, caerse, dislocarse, recomenzar, gravitar los bordes de la intemperie, despertar mirando el abismo, para flotar en torno a ti, piragüita, relicario, costurero. Habrá que subvertir las medidas del mundo, empequeñecerse, aligerarse, como el melasma de las embarazadas o la caricia tierna del aire sobre la hiedra. Tus ojos seguirán absortos en las efigies de otro mundo. Desde el mirador sideral seguirás tensando el arco mudo de las palabras.
lugar del corazón hay un nido votivo, hiperbólico, orillas para ríos erosionados, lugares para vidas paralelas. Sé que traerte vivo a estas líneas es caminar sobre la niebla, portar un fardo con cuidado para no fisurar la frágil lámina de papel de arroz con el peso de todas las generaciones de mujeres analfabetas de la que soy apéndice. Yo solo quería que hubieses venido al centro de la tierra como una desorientada constelación cuya luz ha perdurado como la última y primera burbuja del milagro. Entonces aparecerían las palabras como salva de futuro, los niños muertos y los niños vivos treparían al carromato de las imágenes que les pertenecen. Y por fin, podrías descansar en la fosa más profunda de la paz, como un helecho que se abre para el sol. Respiras en estas páginas. Almuerzo.